exposición con un caso sospechoso o confirmado, y más que sospechoso les diría confirmado, ¿no? Bueno, un poco cuáles son las dificultades que tenemos los trabajadores de la salud frente a un caso probable o, mejor dicho, sospechoso confirmado, es en primera instancia el mismo en la definición del caso sospechoso, que bueno, esto fue también marcando un poco el timing en la adaptación de la normativa del uso de los elementos de protección personal. El diagnóstico retrospectivo de un caso sospechoso, que está directamente relacionado al dinamismo en la definición del caso sospechoso. La falta de conocimiento por parte del personal de las nuevas normativas, esto de que todo el tiempo se estén modificando, nos obliga a estar permanentemente chequeando, ¿no?, las normativas de la institución. La dificultad que a veces encontramos en la difusión de las normativas y su actualización, el miedo que puede tener el personal frente a la atención de un caso sospechoso confirmado, y por supuesto, más miedo aún, si no se realizó o no se utilizó de manera adecuada los elementos de protección personal, ¿sí? Ahora, ¿qué hacíamos hasta hace no mucho tiempo cuando nos exponíamos, alguien del personal de salud se exponía a un caso sospechoso o confirmado? Bueno, lo que inmediatamente hacíamos, que era lo que recomendaban en un inicio todas las entidades científicas, era separarlo de las tareas que realiza habitualmente dentro de la institución hasta tener un resultado virológico, ¿sí?, del paciente sospechoso. Este resultado virológico del hisopado nasohierofaringio era negativo para SARS-CoV-2, bueno, ese agente de salud regresaba a sus actividades habituales. Habitualmente teníamos un tiempo de 24 a 48 horas post-exposición que anulaba de alguna manera X número de personal de salud, ¿sí? Hemos tenido, si yo mal no recuerdo, hasta 12 personas que tuvieron que dejar su actividad por algún tipo de exposición, ¿sí? Fundamentalmente al principio, cuando se modificaba la definición de caso sospechoso, y el ingreso a protocolo era posterior a la valoración con estudios complementarios y demás. Después podíamos tener la opción, que hasta ahora no ha sucedido en nuestra institución, pero ya les voy a adelantar donde sí sucedió, y en un primer momento, en una primera etapa, con el positivo, ¿qué hacíamos? Aislamiento social obligatorio por 14 días más monitoreo de los síntomas, ¿sí? Vale decir, cuando el paciente entraba como sospechoso, el agente se aislaba y continuaba el aislamiento, si era positivo, durante 14 días, ¿sí? Ahora bien, si el agente de salud que estaba bajo aislamiento por ser contacto de un caso ya confirmado, por supuesto, si presentaba síntomas, ingresaba en protocolo como caso sospechoso y se hisopaba. Bien. En una segunda etapa, con el caso positivo, se establecía el aislamiento social obligatorio e hisopado a partir del 4.º día del contacto, ¿sí? Y en el caso de que era negativo, se repetía los 14 días para poder dar el alta. Lo que hacíamos hasta no hace mucho tiempo. Con respecto a la situación de la exposición y después tener un resultado negativo en el virológico del caso sospechoso y que se descarte, es la opción A, que les pongo una estrellita, y es la que hemos tenido hasta ahora en nuestra institución, ¿sí? No digo que no hayamos tenido casos internados positivos en la institución, hablo de situación en la que el personal de salud estuvo expuesto a un caso que terminó confirmándose, ¿sí? Habitualmente tuvimos muchas situaciones de riesgo que posteriormente se terminaron descartando el caso, con lo cual estábamos en la situación de que el agente se reincorporaba a sus tareas habitualmente. La situación donde donde hubo riesgo de personal de salud y posteriormente se confirmó el caso,
fue, creo que el debut de San Martín, como muchos que lo terminó recibiendo la Clínica Chapelco, ¿sí? Ustedes sabrán que ese caso fue bastante movilizador para todo el equipo de salud, primero por lo sorpresivo, la gravedad con la que se presenta la paciente y ahondando un poquito más en el caso, esta paciente se presenta en la guardia de la Clínica Chapelco con un estado de gravedad que hace que sea descendida del vehículo y el personal que la recibe no sabía el motivo de su consulta, con lo cual, obviamente, ante la gravedad, el personal no tenía los elementos de protección personal. Con lo cual fueron muchos los profesionales de la salud que fueron catalogados como contactos de un caso confirmado, ¿sí? Y se realizó el aislamiento social obligatorio. Ellos estaban, cuando sucede el episodio, en esta primera etapa que les comento, ¿no? Y finalizando el aislamiento social, se cambia a esta directriz con respecto al manejo del contacto en cuanto al personal de salud y como ya estaba transcurriendo su aislamiento, no tuvieron el hisopado el cuarto día del contacto, sino que directamente los hisopamos antes de darles el alta. Todos los hisopados que se hicieron a estos agentes de salud resultaron negativos, ¿sí? O sea, no utilizaron ningún elemento de protección personal, la revisaron a la paciente, es más, algunos hasta la cargaron desde el auto hasta el centro, hasta el shock room donde la asistieron, y ninguno se contagió, ¿sí? Eso es lo que yo les puedo contar en lo histórico de nuestra situación o de nuestro lugar con respecto a exposición del personal de salud, ¿sí? Ahora bien, nosotros estamos tratando de consensuar hoy, o de proponer hoy, un protocolo de actuación actualizado, ¿sí? Un poco el que tiró, digo, un poco de claridad en esta situación es el CDC, porque la realidad es que esto de separar a gente tiene la exposición ahora y a los 5 minutos o ahí, en el momento, yo digo, bueno, por favor retírate y volvé cuando tengamos el resultado, o vemos cuando tengamos el resultado. La verdad es que si uno se lo pone a pensar, no tiene mucha lógica, porque estamos hablando de que aproximadamente al cuarto día es la mediana en donde puede manifestar o no síntomas, por eso también el sentido de hisopar a un contacto a partir del cuarto día de la situación de exposición. Entonces, el CDC el 15 de abril promulgó esta guía, ¿sí? Donde fundamentalmente lo que establece es cómo yo mido el riesgo de exposición de cualquier agente de salud, ¿sí? Acá les dejo el link que pueden leerla. Está en inglés, pero bueno, es entendible. Bueno, ¿cuál es el objetivo un poco de este protocolo basado, como les comenté, en la guía del CS? Perdón que fui para atrás. Bueno, como primer objetivo es identificar a todo el personal de salud, a partir de ahora PDS, del Hospital Ramón Carrillo, que haya estado en contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID, al cual ahora, a partir de ahora, vamos a llamar caso índice, y orientar una conducta a seguir en la institución. Más o menos quede normatizado, ¿sí? El alcance es para estar en contacto con un caso confirmado, ya sea sintomático, presintomático o asintomático de COVID-19, ¿sí? Y acá, no, viene después. En cuanto a las vías de contagio, ¿sí? De COVID-19 en el personal de salud, ¿cómo me puedo contagiar yo? Bueno, a partir de un caso sospechoso confirmado sin el uso de los elementos de protección adecuados, a partir de pacientes asintomáticos o con formas de presentaciones atípicas, y a partir de otro personal de salud asintomático. Y esto lo resalto porque ustedes sabrán que el CDC
es una entidad estadounidense, con lo cual, con este crecimiento exponencial de casos que sigue teniendo el día de hoy Estados Unidos, está publicando muchas guías porque está atravesando realmente una situación sanitaria que hasta ya aventuramos muchos que es peor que la que atravesó y sigue atravesando España e Italia, ¿sí? Y el rol del asintomático es el primero que lo pone sobre la mesa, ¿sí? De alguna manera. Entonces, voy redondeando un poco con esto del asintomático, ¿sí? ¿Qué fue lo que fundamentalmente actualizó esta guía, de la cual hacemos las recomendaciones? Es desde cuándo una persona que tiene COVID, o SARS-CoV-2, mejor dicho, contagia. Nosotros decíamos desde que presenta los síntomas, ¿sí? Bueno, el CDC propone establecer el riesgo, una vez que yo tengo identificado un caso confirmado, 48 horas antes de que comiencen los síntomas, ¿sí? Y esta es una definición muy importante para poder hacer un correcto bloqueo, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores de la salud, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las medidas que sí o sí tienen que estar entre nosotros como para minimizar el impacto de COVID-19 en personal de salud? Obviamente cumplir las normativas y protocolos institucionales que promovemos. La higiene de manos frecuentes es fundamental. Mantener un distanciamiento social dentro de la institución. Y más aún en nuestra institución, que es muy reducida y hay muchísimo personal, ¿sí? Exigir el uso de cubrebocas a todas las personas que ingresan a la institución como una parte de estrategia de control de foco. Recuerden que el barbijo en el personal de salud que tiene contacto directo con pacientes, o el cubrebocas en el resto del personal de salud que no tiene contacto con el paciente, o mismo a las personas, los pacientes que consultan al hospital, el cubrebocas lo que tiene el principal sentido es bloquear las gotas que puede llegar a eliminar una persona cuando tose, habla o estornuda, ¿sí? No realizar actividad laboral con síntomas. Esto es fundamental. Más de una vez, y por ahí en años anteriores, si yo tenía un poco de mocos o dolor de garganta y no tenía fiebre, más de uno no se ausentaba de su jornada laboral, porque, digamos, nuestro umbral en general es bastante alto, ¿no? Con todo el personal de salud en general sucede lo mismo. Entonces, el personal de salud sintomático tiene que reportarse inmediatamente a su superior, a su jefe, y no acudir a su trabajo, ¿sí? Notificar de esta situación y lo ideal es que sea valorado, porque saben hoy que la sensibilidad que tenemos que tener para detectar un caso de SARS-CoV-2 en el personal de salud, el umbral tiene que ser extremadamente bajo. Y en ese sentido fueron las actualizaciones de casos sospechosos en cuanto al personal de salud, ¿sí? Sabemos que con tan solo febrícula y decaimiento o febrícula de inofagia, el personal de salud es factible de ingresar en protocolo, ¿sí? Lo mismo que el resto de los trabajadores esenciales. Bueno, por supuesto, disminuir las actividades grupales en el ámbito de salud a lo que es estrictamente necesario. Y en ese caso, mantener una distancia social, obviamente acompañado del uso de barbijo, tapabocas y máscara facial. Promover las reuniones a través de medios electrónicos, como lo que hacemos a través de Jitsi o Zoom. De lo posible, alternar tareas y horarios en forma de equipos o trabajos definidos. Esto de que son las cohortes de los trabajadores, en nuestro contexto lo hemos venido charlando, por lo menos con la conducción, y la realidad es que nosotros somos un centro tan pequeño que no tenemos posibilidad de hacer equipos que puedan trabajar una semana sí y una semana no, como quizás tiene
no sé, el Hospital Italiano de Buenos Aires, que incluso ellos trabajan 14 días sí, 14 días no. Y otros centros de salud también así, de esa envergadura. Bien. Las medidas para minimizar el impacto de COVID-19 en personal de salud están subrayadas 3 que son fundamentales. Y no es una, son las 3 juntas. La higiene de manos, el distanciamiento social, más aún en una institución donde estamos todos apretaditos, y el uso de barbijo o cubreboca dependiendo si estamos en contacto directo con pacientes, ¿sí? Y acá es lo que les quise graficar. Como que nuestro triángulo es este, ¿sí? Para protegernos. Higiene de manos, distanciamiento social, barbijo, tapaboca. Y recordar transmisión, o sea, las posibilidades de contagio que no solo están con el paciente, ¿sí? Que tengo confirmado, internado en el aislamiento, o el que recibe en la guardia y no use los elementos de protección. También puede ser un compañero de trabajo. Entonces, estas medidas son importantes durante toda mi jornada laboral e incluso, y les digo, y fundamentalmente, para prevenir la transmisión horizontal entre trabajadores de la salud, ¿sí? No sirve de nada que yo me coloque todos los elementos de protección personal, practique el retiro, si después nos vamos a comer todos juntos un asado, uno pegadito al lado del otro, sin tapaboca o sin barbijo, ¿sí? Tenemos que ser muy responsables y conscientes del riesgo, ¿sí? Y entender que en una situación donde hay un montón de personas juntas y una de ellas resultare positiva, va a implicar sí o sí, ahora lo vamos a evaluar, que muchos trabajadores tengan que aislarse, ¿sí? Para prevenir que se siga transmitiendo el virus. ¿Bien? Entonces, una de las, creo que lo más jugoso de esta guía que propone el CDC es las categorías de riesgo de exposición al personal de salud, ¿sí? Entonces, a la hora de evaluar el riesgo del personal, se tienen que considerar 3 cosas. Una es el tipo de contacto, ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Otra es, o sea, los elementos de protección personal o el elemento de protección personal que utilizaba el caso índice, ¿sí? Tengan en cuenta que caso índice es el paciente o el agente de salud que se confirma que tiene SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, la protección que usa el caso índice como la protección que usa el personal de salud, ¿sí? Y el tipo y el tiempo de exposición. En función de estos 3 factores, se va a determinar la conducta a seguir, ¿sí? En ocasiones, una exposición de moderado riesgo puede volverse de alto riesgo y viceversa, dependiendo de múltiples factores, ¿sí? Entre ellos está el tiempo de exposición, el contacto directo con el paciente, la posibilidad de aerosolización y la presencia o no de síntomas en el caso índice. ¿Bien? Entonces, vamos a evaluar estos 3 factores para establecer el riesgo. ¿Bien? ¿El riesgo de qué? De que haya adquirido la infección, ¿sí? Disculpen que se ve media borrosa, pero se lee, yo la leo. No es que le faltan los lentes. ¿Cómo definimos el tipo de contacto? ¿Bien? Tenemos contacto estrecho, ¿sí? ¿Cuáles serían los contactos estrechos? El personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas. ¿Bien? Toda persona que haya estado en contacto las 48 horas previas de inicio de los síntomas con un caso probable o confirmado durante al menos 15 minutos, sin haber cumplido distancia social y o sin equipos de protección personal. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso probable o confirmado, mientras el caso hubiera utilizado los elementos de protección personal. Cualquier persona que ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad, a una distancia menor de 2 metros, sin el uso de elementos de protección personal adecuados.
y pasajeros de un colectivo situados en un radio de 2 asientos alrededor de un caso confirmado. Con respecto al contacto casual, es una persona que ha mantenido un contacto por un periodo corto de tiempo y a una distancia menor de 2 metros con un caso confirmado de COVID. Periodo corto de tiempo es que nada, pasé la hablé de lejos menos de 5 minutos y seguí el largo, ¿ok? Pero ven que las definiciones de contacto estrecho pueden darse tanto con un paciente como en forma horizontal con un personal de salud, de un personal de salud, mejor dicho, hacia otro, ¿sí? Protección personal utilizada. Recuerden que, voy a ver para atrás, esto es importante. Hablamos del tipo de contacto, ¿sí? Para establecer el riesgo de exposición. Ahora vamos a hablar de protección utilizada por el caso índice y por el personal de salud. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo que si los dos tenían barbijo o cubreboca a que no lo tuviesen. ¿Bien? Entonces nosotros podemos tener una situación donde el caso índice tiene cubrebocas o barbijo y el personal de salud tiene barbijo y el resto de los elementos de protección personal. Y el tercer punto es el tipo y tiempo de exposición. Nosotros, haciendo una conjunción de estos tres factores, podemos establecer así el tipo de exposición en alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, ¿sí? Y con el alto y el moderado riesgo vamos a tomar una conducta. Con el bajo riesgo vamos a tomar otra conducta. Perdón. Entonces, ¿qué consideraríamos con todos estos factores exposición de alto riesgo? Lo definimos entonces como un contacto estrecho con un caso índice sin cubrebocas o barbijo, con exposición de ojos y boca del personal de salud, ¿sí?, a material potencialmente infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Tanto la fuente que se confirmó como COVID positivo y el agente de salud, ninguno de los dos tenía cubreboca, ni barbijo, ¿sí? Ni tampoco tenía protección ocular. Y el tipo de contacto es mayor o igual a 15 minutos con una distancia menor a 2 metros, ¿sí? Lo que definimos como contacto estrecho. Esa es una exposición de alto riesgo, ¿sí? Una exposición de moderado riesgo la definimos como contacto estrecho con el caso índice, con cubrebocas o barbijo, con exposición de ojos y boca del personal de salud a material potencialmente infeccioso, o haber estado, y esto es importante, presente en procedimientos que generen aerosoles con barbijo quirúrgico y no N95, ¿sí? Aunque tenga el resto de los elementos de protección personal. Entonces, esta segunda definición la vemos acá graficada. Tenemos la fuente, ¿sí?, que tiene cubreboca o barbijo y el personal de salud no tiene barbijo o hizo una maniobra de aerosolización y la realizó con un barbijo quirúrgico y no con un N95, ¿sí? Con respecto al tiempo del contacto, es mayor a 15 minutos, menos a 2 metros, sería un contacto estrecho y tanto en el riesgo alto como en el riesgo moderado de exposición, lo que vamos a indicar es aislamiento en domicilio por 14 días, ¿sí?, desde el último contacto con el caso índice, ¿sí? No, al día de hoy nosotros tenemos la normativa de que todos circulamos con barbijo, ¿sí?, o tapabocas dentro de la institución. Si tenemos contacto con pacientes, barbijo quirúrgico. Y en los centros, o sea, en el sector de guardia o donde recibimos pacientes, como puede ser una demanda espontánea, consultorios externos, hay que utilizar, aparte del barbijo, antiparras, ¿sí? Si nosotros estamos en esa situación, ya nos protegemos muchísimo. Fíjense en esta clasificación, no puede pasar la exposición de alto riesgo, que ni la fuente tenga barbijo, ni el profesional tenga ni barbijo ni protección ocular. Por lo menos al día de hoy con las normativas que tenemos, ¿sí? Y por último, la exposición de bajo riesgo, en el caso índice, sin cubrebocas o barbijo,
y el personal de salud con barbijo, o un contacto estrecho con un caso índice con cubrebocas o barbijo y el personal de salud con barbijo. Que podría ser, si nosotros adherimos a las normativas que tenemos hoy, todos estaríamos dentro de una exposición de bajo riesgo. Con esto quiero hacer hincapié en el uso del barbijo. Hoy justo me mandaron un meme que lo quería agregar. No sirve tener el barbijo abajo de la nariz. No sirve tener el barbijito colgado en el pecho, ¿sí? Para eso no lo tengan, porque encima se contamina la ropa. O sea, el barbijo tiene que ser utilizado con responsabilidad. Barbijo cubreboca, ¿bien? Y con eso nos estamos protegiendo un montón. No les estoy hablando de camisolín, porque bien que acá no menciona si, por ejemplo, si yo asistí a un paciente y tenía barbijo y antiparras, y no tenía el camisolín, sería una exposición de bajo riesgo. ¿Bien? Entonces, ese personal de salud no se tiene que separar de sus tareas. Continúa sus tareas habituales y si se confirmara positivo, que sepan que nosotros entre las 24 y 48 horas tenemos el resultado, vamos a maximizar el automonitoreo de los síntomas. Va a continuar con sus actividades cuando establezcamos un bajo riesgo, ¿sí? Que es que tanto el caso índice como el profesional tengan barbijo o cubreboca. ¿Está bien? Bueno, si después tienen alguna duda, volvemos a este cuadro, pues es como el más importante. De todas maneras, mi intención es hacer formalmente una nota para direccionar a todos los jefes de servicio y que lo puedan tener todos a su alcance. ¿Bien? Bueno, en el caso de la exposición de alto o moderado riesgo de un caso confirmado, ¿sí? Obviamente ese agente se va a tener que aislar por 14 días en su domicilio en la medida de lo posible. Sabrán que el otro día se habló del CEMOE, pero eso es para los casos confirmados en el personal de salud. En esta instancia, de ser posible, instaríamos a que, obviamente estando asintomático, permanezca en su domicilio, con distanciamiento social del resto de sus familiares, y a partir del cuarto día, hacer una PCR, incluso aunque no tenga síntomas, y si da negativa, eso no quiere decir de que se levante el aislamiento. Tiene que cumplir sí o sí los 14 días y aconsejan 2 hisopados para poder reincorporar a ese agente al sistema de salud. ¿Por qué? Porque, insisto, se da mucha importancia al caso COVID positivo asintomático. ¿Bien? Creo que eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar esto, quizás que... Bueno, no sé si... Sí, yo justo ahí, en ese cuadro en el que decidiste dejar, sí. Cuando decís exposición moderada de bajo riesgo, no encuentro la diferencia entre alto riesgo y moderado, perdón. Porque en el primero decís contacto estrecho con caso índice sin cubreboca, pero con exposición de ojos y boca a material potencialmente. Y abajo tiene el cubreboca, pero también otra vez exposición de ojos y boca. No entiendo esa partecita. De vuelta, pará, ahí lo comparto, a ver. ¿Cuál sin? Porque es medio chino, sí. Yo lo leí varias veces. Decime, ¿cuál es el que te genera duda? Es el de alto riesgo con moderado riesgo. Porque el de alto riesgo, la fuente no tiene cubreboca ni barbijo. Claro. El moderado sí, para tener una diferencia. Y en el de alto riesgo, el personal de salud no tiene tampoco, o sea, en el alto riesgo ninguno de los dos tiene barbijo, ni la fuente ni el personal de salud. En el de moderado riesgo la fuente sí tiene barbijo. ¿Y el personal de salud no? No,
No. Ah, Sí, está muy chiquitito, pero si vos ves el cuadrito, esta columna, esta que estoy moviendo el cursor, ¿se ve? No. Entonces, acá no tiene la fuente. Y el personal de salud tampoco. Sí. Abajo, acá chiquitito, dice, sin protección de boca, de boca ni ojos. En el moderado riesgo, la fuente sí tiene barbijo y el personal de salud no tiene protección de boca ni ojos o realiza una maniobra de aerosolización con barbijo quirúrgico. Bueno, pero ahí a esta altura todos tendríamos que tener sí o sea, no podría existir, salvo que sea el que está compartiendo la sala con alguien que está haciendo una maniobra de aerosolización. Bueno, sí, y no nos olvidemos de que el caso índice puede ser un mismo personal de salud, ¿sí? Cuando hablamos de, yo no tuve tiempo de ponerlo, pero ustedes tienen que saber que nosotros nunca hicimos cuarentena. Fuimos las personas que más circulamos desde el momento que se estableció la cuarentena, con lo cual nuestro riesgo de adquirir la infección es alto, no solo porque somos trabajadores de salud, sino porque también circulamos. Está bien que hacemos el trayecto casa, trabajo, trabajo, casa, pero es cierto también que nosotros funcionamos como, y lo digo también porque a mí me pasa, como los que más hacemos tareas también afuera, tratando de proteger de alguna manera que no circule mi conviviente que no respeta el aislamiento, quiero decir, ¿no? Entonces, tenemos mayor riesgo porque circulamos per se. Entonces, creer que, por ejemplo, en el hospital no hay ningún caso, y no tenemos ningún caso, nos exime de, por ejemplo, usar barbijo con mi compañero, es un error. Porque existe y la mayoría de las instituciones se ven sorprendidas por una confirmación en un personal de salud que no tuvo contacto, quizás, con un caso de un paciente que se internó con sospecha y que se confirmó posteriormente, con lo cual uno especula que, bueno, ¿dónde se enfermó? Bueno, no sé, pero lo cierto es que ahí empieza a haber una transmisión horizontal dentro del equipo de salud. Entonces, no relajemos las medidas cuando estamos con nuestros compañeros, y más aún en un hospital tan pequeño, porque si yo con mi compañero puedo tener un distanciamiento social, es una cosa, pero si yo estoy sentado al lado y no uso el barbijo cuando estamos, supónganse, en nuestro tiempo de descanso, bueno, todas las demás medidas son medio en vano, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Igual, después el cuadrito es más sencillo. ¿Tiene alguna pregunta o duda? Sí, yo. Vale, soy Cari. Hola, Cari. Sí, ¿cómo estás? Sí, vale, quería saber, ¿viste los acompañantes de tanto adultos como chicos de las puérperas? Viste que esos tienen a veces recambio, a veces viene uno a cuidar en esta situación. ¿Deberían usar barbijos dentro de la habitación? ¿El cuidador de un caso confirmado? No, tiene una puérpera en una habitación y están los acompañantes, que vienen de afuera, sí. Vienen. Cubreboca. ¿Cubreboca dentro de la habitación o hasta sí. Llegar al hospital? Es más, los pacientes internados, o sea, la regla de usar cubreboca mínimamente es universal en este momento. O sea, no, su condición no cambia porque esté dentro del hospital, más aún debiera usarlo. Perfecto. O sea que sí, la puérpera y el acompañante tendrían que usar cubreboca. Y eso no hay ninguna normativa del hospital, ¿no? Que diga, por ejemplo, el acompañante debe usar cubreboca. No está. No, pero deberíamos poner cartelería para un hábito. Toda persona que se acerque al hospital, o sea, ya para arrancar, hay un decreto provincial que dice que si vos salís de tu casa, tenés que salir con cubrebocas. Eso sí,
consultorio lo ves que vienen con cubrebocas todo. Yo digo el que está, por ejemplo, en la habitación donde están las puérperas con su bebé. Sí. Hay 3 padres, ¿no? No, Y hay no, no los tres no los padres. exime de esta regla, digamos. Quizás la gente, y habrá que hacer alguna cartelería a los puntos de ingreso para concepto de que ingresen a la institución con cubrebocas. Perfecto, que publican dentro de la... Sí. Es más, nosotros cuando asistimos pacientes, ayer yo tuve consultorio, por ejemplo, todos vinieron con cubreboca, pero les aclaré, por las dudas, que siempre van a tener que venir con cubreboca hasta que alguien diga lo contrario. Perfecto. Bien. Gracias. Acá Roxana escribe, por ahora en caso de indicación de aislamiento domiciliario y con convivientes de alto riesgo o vulnerable personal de salud, ¿es el plan? Lenta, bueno, ya. En caso de indicación de aislamiento domiciliario y con convivientes de alto riesgo o personal de salud, ¿cuál es el plan? Si no, no tenemos plan, no tenemos. Por eso dije, No, lo que pasa es que hay indicación de aislamiento, o sea, si uno fue una persona que fue positiva, sabemos que la incubación de la enfermedad, digamos, el días, ¿no? Y nosotros estamos tratando de hacer una PCR el 4.º día de exposición, tratando de adelantarnos a ese periodo sintomático, me parece el objetivo. sí, pero me parece que Roxana lo que quiere consultar, yo tengo que hacer un aislamiento, pues ya está, mi situación fue alto riesgo, el paciente se confirmó como positivo y convivo con una persona que es inmunoso o un mayor de 60 años, ¿dónde sería conveniente que haga el aislamiento? Porque ahí se está contraponiendo con otra recomendación que es, si yo estoy en riesgo y estoy aislado porque tengo riesgo de desarrollar síntomas, no debería hacer mi aislamiento con una persona vulnerable. Claro, entonces pero por ahora no tengo. El aislamiento domiciliario en mi casa, por ejemplo. Exacto. O alguien que viva con sus padres que le cuidan al hijo. O, qué sé yo, por ejemplo, con un asmático. Que bueno, muchos de los que trabajamos en salud tenemos convivientes vulnerables, con lo cual esa es mi pregunta. Si yo no puedo volver a mi casa, o cualquiera de nosotros de personal de salud, es ¿a dónde nos quedamos? ¿En el hospital o a dónde? En principio yo te respondo del hospital, porque no tengo yo conocimiento de algún sitio intermedio, porque vos serías una persona sana en confinamiento a la espera de si desarrollás síntomas o PCR positiva. Y por ahora no tengo una respuesta de algún lugar como para que en este contexto el confinamiento. Y lo que hay que tener en cuenta es que el de salud, por ejemplo, Roxana, vos estuviste en contacto de alto riesgo con alguna compañero o paciente. Volvés a tu casa, es como lo que nos han viajado, o sea, toda la familia, todo el que esté adentro va a tener que hacer segura. No está escrito ni nada porque todavía no se ha planteado esto, pero teniendo en cuenta el actual aislamiento de las personas en riesgo, es toda la familia. Entonces, si vos te vas a tu casa, todo el que esté dentro de la casa proba aislado también. No, sí, mi pregunta es por eso sí lo entiendo y lo sé. El ejemplo es, tenés un asmático grave en tu casa, convivís con tus padres de más de 60 años. Creo que es algo, Roque, que tendremos que seguir charlando para... Vos pensás que estas recomendaciones que yo estoy planteando son, no sé si relativas, sí, son bastante novedosas en cuanto a discriminar un poco, ¿no? Estamos hablando de estratificar un riesgo. Antes decíamos, bueno, todos hagan su curativo. Y decimos, no, pará. ¿Qué tenía el caso sospechoso? ¿Vos qué tenías puesto? ¿Los dos tenían barbijo y vos tenías antiparra?
tranquilo, vos no seguís con tus tareas de monitoreo. Creo que tendremos que charlar qué hacer en estos casos, porque nos puede pasar. Y entiendo que si yo tengo que hacer el aislamiento y convivo con mi mamá, que tiene 77 años, y yo plantearía que el centro o el hospital que me ayude a poder cumplir mi confinamiento. Pero por ahora no tengo una perro. Esa es lo real y concreto. Lo que hay ahora, solamente si es que es una persona sospechosa, positiva, es el SEMUE, que no es para personal de salud o pacientes en sí, o sea, digamos, es paciente, certificación de caso sospechoso, caso confirmado, no hay una discriminación si es que es personal de salud o es otra persona de la comunidad. Claro, no sirve para aislar a una persona en forma preventiva. Claro, no es eso. Por eso. Hacer caso sospechoso o confirmado. Persona que está en riesgo, no. Entonces, no tenemos un lugar asignado. En la clase anterior dijeron que el target era gente, personas del área rural. También te incluye ahorro. Por lo menos hasta que te puedan acomodar una habitación dentro de tu hogar. Y otra parte dice, lactantes vienen sin cubrebocas, sí, porque los menores de 2 años no se les puede poner. Ah, sí. Ahí estoy viendo una pregunta de Andrea Yanigro. Andrea Leonfanti, cuando vamos a la sala y no podemos respetar la distancia social, además del barbijo, ¿debemos usar antiparra? Sí, yo me parece que vamos a también el siguiente escalón. Hoy decimos, la normativa es en sector de guardia y demanda espontánea, que se supone que yo no tengo al cual se acerca el paciente, lo correcto es con barbijo y protección ocular, ¿sí? Puede ser para consultorio, demanda espontánea, guardia. En el caso de ver a un paciente internado, que asumimos que no está en protocolo, con el barbijo sería suficiente. Pero no creo que falte mucho tiempo para recomendar la universalización también de la cobertura ocular. Creo que va a depender un poco de la situación epidemiológica, ¿no? No sé si responde tu pregunta, Andrea. Vale. ¿Sí? Barbie, ¿cómo andás? Hola, Barbie, ¿cómo estás? Quería hacerte una consulta, que es lo que nos pasa últimamente frecuentemente cuando vas a un trabajo de parto. La parturienta en su periodo expulsivo no quiere usar su barbijo y cuesta mucho trabajo que lo termine usando, por lo cual no lo usa. ¿Qué posibilidad hay de ver la manera de que se la pueda obligar, si hay algo realmente para que eso no pase, digamos? Lo que pasa es que con la parturienta, lo primero que tenemos que hacer es un triage previo. Hoy tenemos esa herramienta, Barbie. Si la paciente no tiene ningún elemento para que sea sospechosa, confirmada, creo yo que en un momento de parto exigirle que sale el barbijo es muy difícil. No, yo no atravesé una situación de parto, pero imagino que obligar a una paciente en ese contexto a que lo utilice, si nuestro triage, por eso siempre cuando hablé con las obstétricas, hice mucho hincapié en el triage previo al parto. O sea, nosotros hoy seguimos teniendo la herramienta del triage. Viajó, no viajó, hizo el confinamiento, tuvo síntomas respiratorios. Tenemos elementos como para realmente poder relajar en cuanto a que ella no use el barbijo. Nosotros sí lo vamos a tener. Y también vamos a tener protección ocular. Lo que pasa es que
si la paciente es asintomática, te caga, digamos. Entonces, con el alto porcentaje que hay... Pero no estamos en una situación de circulación comunitaria. No ahí, lo digo por eso para insisto. ahora, sino lo digo para un Bueno, futuro. por eso, digamos. todas las normativas de las cuales yo hablo son pasibles de ser modificadas en tanto el contexto epidemiológico cambie. Bien, vale. Listo, gracias. ¿Vale? No, por favor. No sé si alguien tiene alguna duda. Hay una pregunta, ¿no? No sé quién lo pone. Me parece injusto que teniendo la posibilidad de ir su personal en riesgo real de contacto, no tengamos un lugar asignado sin exponer a nuestra familia. Tendremos que charlarlo junto con la dirección, chicos. No es algo que dependa de mí, pero sí estoy poniendo sobre la mesa una situación que hasta ahora no hemos charlado, como es, ¿qué hacemos si algún personal de salud está en riesgo? Me parece que estamos mucho más, por lo menos avanzados, y saber cuál es mi riesgo real teniendo en cuenta determinados factores. Lo que podemos plantear de ahora en más es darle una vuelta de rosca a este protocolo y poder negociar, si se quiere de alguna manera, algún sitio para los agentes de salud que puedan potencialmente atravesar esta situación. Entiendo lo que, no sé quién lo dijo, pero entiendo realmente. ¿Sí? Creo que es algo que se podría charlar con la conducción como para que se tenga en cuenta. Hola chicas, habla Pablo. Hola Pablo. Que venimos tratando de hace rato y dentro de los hoteles que queremos conseguir también sería para esta situación. El personal del hospital. Y lo que dice ahí Clau, que Juan ayer habló de la posibilidad de una cabaña, también es otra posibilidad que pague la cooperadora una cabaña. La realidad es, como dijo Juan, que había muy pocas personas interesadas en alquilarnos a personal de salud. Hasta ahora había uno solo. Pero es una posibilidad que lo venimos manejando ya hace tiempo. Falta esto de que también estaría incluido el personal de salud que no tiene dónde ir. Bien. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más. De todas maneras, estas recomendaciones yo las voy a hacer en una nota, las repito, y se las voy a pasar a Pablo Prieto para que las transfiera a los jefes de los servicios y todas las puedan tener a mano y obviamente ante una exposición siempre por lo que es epidemiología y yo estamos abiertos a discutir si realmente es el establecer este riesgo que proponemos en el cuadrito de acuerdo a la exposición y los demás elementos que hablamos. Bueno, no sé, Rodas, no hay más preguntas, me parece. Otra vez quedaron mudos todos. Bueno, sepan disculpar, la verdad es que la hice a los recontra velocidad, por no decir otra palabra, y traté de ser como lo más clara posible. Pero bueno, si después lo ven en papel es más sencillo. Claro, y lo importante acá es conocer esto, a jefe ya tener por qué está anticipada ante cada situación. Exacto. Entonces, desde este punto, la idea de esto era prácticamente disminuir la mal y la de los compañeros, también tratar de no trabar tanto la tarea que nosotros teníamos, por ejemplo, tenemos la programación de guardias, de coberturas de los caía o se veía como en caos cuando alguien tenía que automáticamente de ese por haber tenido un contacto. Así que bueno, los métodos de protección básicamente disminuir a muy bajas posibilidades de estar
Entonces, hoy la disponibilidad del equipo de PP y cómo se van ampliando la utilización de estos nos hace que en verdad el menor riesgo de contagio esté en la tarea dentro del hospital, porque es donde más lo vamos a cumplir. O sea que en verdad el mayor riesgo hoy que podemos tener es en las actividades cotidianas, en las que por estar en una comunidad, en el encuentro, digamos, con familiares, si es que empieza, convengamos que hoy, ahora a las 8, justo nuevas pautas o la flexibilización que puede llegar a haber de acro de mayo, pero el aislamiento social obligado, entonces las visitas, las reuniones fuera de trabajo, las reuniones claramente ya se están dando también las pautas de que no nos tendríamos que juntar demasiado en el hospital ni afuera. Así que empezar a cuidarnos en todos los sentidos y no bajar la guardia, porque no está, en teoría es donde mayor riesgo tenemos, pero ahora por el uso de día no deberíamos. No, otro tema. ¿Vieron? No sé si es una sensación o es lo que ve cuando va a trabajar, pero no solo esta semana, sino a partir de la semana pasada se vio muchísima más circulación y colas en los bancos, en la farmacia, en los supermercados, en todos lados. Más la gente que llegó, que no sé si son 140 personas que llegaron, que estaban varadas que en Buenos Aires y demás. Como que me hace acordar al principio, cuando empezamos con la gente que se repatrió, que fue el primer caso de la señora que falleció lamentablemente, pero ustedes, digamos, están con más alerta en estas últimas 2 semanas que se vio todo el movimiento que hubo, más allá de que no haya circulación hasta ahora, hasta hoy, acá en el pueblo. Sí, localmente, ¿qué novedades tienen? Nada, lo que pasa es que comienza la flexibilización y comenzó esta semana básicamente con lo de la construcción, y eso sí trae de desorden, digamos, a lo que nosotros estábamos acostumbrados, pero nada, ya ese tema se está tratando de arreglar, pero se tiene que arreglar a nivel muy, digamos, otras como las que tienen que arbitrar y coordinar y vigilar estas cosas, ¿no? Nosotros notamos hoy un poco, esta semana hemos mucho más atareados que no, y ya hemos dado la alerta a las instituciones para que volvamos a sentarnos y volver a ver qué es lo que pasó y cómo encaramos se van a dar para la semana que viene. Pero por eso digo, parece que entre ayer y hoy que yo pude salir un poquito más y sí vi la circulación, la falta de control policial, entonces es que se liberó todo, pero de alguna manera bajamos nosotros también un poco la guardia, digo nosotros en instituciones, en reglamento, no quiero usar la palabra cumplir o en legislar lo que era el aislamiento en sí. Bueno, ahora sí creo. Estaríamos, ¿no? Nada, usen el barbijo dentro del hospital, por favor. No relajemos nosotros. Baja y sale, nosotros no relajamos en el hospital. Claro. No es... Sí, No, fue sin querer, estaba descubriendo los botones. Estaba jugando con los botoncitos. Y otra cosa más, alguien en el botoncito de admirar los cuadraditos en el ángulo derecho inferior, contraseña a la clase, no lo hagan, no toquen esa partecita. Todos los que quieren entrar se quedan afuera porque no tienen clave. Exacto. Gracias a todos los que nos escucharon y
después recibirán ¿qué haces, Ro? La norma por escrito. Gracias. Les mando un Gracias. beso. Un beso. Programa para la semana que viene todavía, pero hay un montón de cosas para encontrarnos. Probablemente el lunes, a partir del martes, comencemos. Lo que nos queda, un tema muy pendiente y muy necesario, es básicamente la circulación y los planes y presentar, digamos, distintas fases en lo explorado y haber tenido un panorama, y hoy nos tenemos que volver a ver esos panoramas todos juntos, a hacerlos separados. Gracias, chicas. Chau, chau. Bueno, chao, Bien. nos vemos. Gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao, chao, chao.